Bueno, vamos a comenzar con la teoría. Ya sabéis, esto lo voy a dejar colgado, estos apuntes, ¿vale? Pero bueno, tampoco se trata de que nos estudiemos todos estos apuntes de teoría al pie de la letra, ni nada de eso, ¿vale? Yo lo voy a dejar colgado, vosotros lo leéis. Son 7 folios por las dos caras, o sea, son 14 caras de folio. Y bueno, tampoco se trata de que nos cojamos esto y nos pongamos a empollarlo, pues ahí como el que hay que ponerlo al pie de la letra en un examen, no. Esto hay que conocer un poco, hay que conocer la fórmula, ¿vale? Hay que conocer los tipos de reacciones que tenemos, los 3 tipos de reacciones. Hay que conocer la fisión nuclear y la fusión nuclear. Y con eso, con esas 3 cosas, está más que solucionado este tema. Está muy conseguido, muy solventado, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar este tema. Yo voy a ir hablando, ¿vale? De aquí, de todo esto, y os voy contando dónde es lo más importante, ¿vale? Pero yo os voy a hablar de todo el tema, ¿vale? Voy a dar todo el tema porque hay que dar el tema, ¿vale? Por así decirlo. Pero bueno, vamos a ir luego pues a nuestro objetivo. Entonces, bueno, empezando el tema, yo me he creado aquí unos apuntes mezclando lo de Wikipedia con el libro que tenemos. Y bueno, pues aquí está para vosotros para que lo tengáis. Empieza hablando del núcleo atómico, visión histórica. Bueno, el concepto de núcleo atómico aparece tras el experimento con partículas alfa y una lámina de oro, ¿vale? Realizada en 1909, que Rutherford posteriormente interpreta en su modelo atómico de 1911. En el átomo existe un núcleo muy pequeño donde se concentra la carga positiva y la mayor parte de la masa está rodeado por electrones con poca masa. El protón es propuesto por Rutherford en 1919 a raíz de la reacción que tenéis aquí, ¿vale? Y suponer que el núcleo de hidrógeno formaba parte del de nitrógeno, ¿vale? El neutrón es propuesto por Rutherford en 1921 como partícula neutra del núcleo, con masa similar al protón, ¿vale? Ya que debía haber partículas que realizasen la atracción de fuerzas repulsivas de los protones entre sí, ¿vale? O sea, tenía que haber unas partículas que compensasen esas fuerzas repulsivas que tenían los protones entre sí, ¿vale? De cargas positivas. Bueno, entonces, en 1932, Chadwick descubre el neutrón después de que Bose y Becker comprobasen que al bombardear núcleos de átomos ligeros con partículas alfa, pues se producía una radiación neutra no ionizante y muy penetrante. Bueno, composición del núcleo atómico. Bueno, sabemos que en general hablamos de nucleones a neutrones más protones, ¿vale? La masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón y unas 1800 veces superior a la del electrón, ¿vale? O sea, el electrón prácticamente a nivel de masa, pues lo podemos despreciar, ¿vale? Bueno, esto tiene que ver luego cuando veamos las desintegraciones, cómo vemos que los protones, la emisión de un protón sí que hay que tenerlo en cuenta para meterlo en el número másico, ¿vale? El número másico era el número de protones más neutrones, pero en cambio los electrones no aparecen porque es despreciable su masa. Bueno, al número másico, suma de z más n neutrones, z número atómico es el número de protones que identifica al núcleo. Vale. Los isótopos son átomos del mismo elemento con igual z pero distinto n. Luego si tienen distinto n mayúscula, pues tendrán distinto número másico. ¿Vale? Hay que recordar que A igual a z más n. Bueno. Tamaño y densidad del núcleo atómico. Rutherford ya estimó el radio nuclear en 10 elevado a menos 14 metros, dado que el radio atómico es de 10 elevado a menos 10. Estaba prácticamente vacío, por lo que asumiendo forma esférica, tiene una densidad, bueno, la que tenéis ahí. Estabilidad del núcleo atómico. Debido a la interacción electromagnética y a la gravitatoria, no se entiende que un núcleo de un átomo sea estable, ¿vale? Por ello, debe haber unas fuerzas nucleares que superen esta repulsión de electrones nuclear de largo alcance y otras fuerzas de corto alcance que no afecten a otros núcleos, ¿vale? Aquí ya me habla de la energía nuclear, la interacción fuerte y la energía nuclear de interacción débil, ¿vale? Aquí es donde aparece. Tenemos luego la energía de enlace, que hemos visto antes, que es la asociada al enlace de las partículas, para las cuales hay que aplicar una energía para separarlas. La energía de enlace nuclear es la energía referida al núcleo, ¿vale? Hablamos siempre de romper el núcleo. La masa en la asociación de partículas disminuye según la ecuación de Einstein e igual a mc al cuadrado, con un defecto de masa que no es despreciable en el nivel nuclear, ¿vale?
Este defecto de masa se representa como incremento de m y es la diferencia entre la masa de la partícula calculada experimentalmente y la masa calculada para el sistema de partículas, ¿vale? Bueno, hay un defecto de masa, se ha comprobado que existe un defecto de masa, y ese defecto de masa en los procesos radioactivos pues es el que nos genera esta energía, ¿vale? Nuclear. Bueno, aquí viene, dice luego la energía liberada en función del núcleo es esta, ¿vale? Y ahora tengo puesto aquí un punto y pone el concepto de defecto de masa aparece en los procesos de fisión y fusión nuclear. Tanto al dividir un núcleo pesado como en la unión de dos núcleos ligeros, la masa de los productos es ligeramente inferior a la de los reactivos, dando lugar a ese incremento de masa, ¿vale? Energías de enlace en los procesos de fisión y fusión nuclear. En fisión nuclear se divide el núcleo pesado y se crean átomos de menor Z, ¿vale? Por ejemplo, el uranio 92 pasa a xenón 54 y a estroncio 38, ¿vale? Y la fusión nuclear, pues sería un poco el proceso inverso. Dice, se unen núcleos de átomos ligeros para crear átomos de mayor Z. Por ejemplo, en el Sol se están uniendo núcleos de átomos de hidrógeno, que son átomos ligeros, ¿vale? Para transformarse en helio, ¿vale? Un átomo de helio que es más pesado que el de hidrógeno. En ambos procesos se libera una gran cantidad de energía asociada a la pérdida o ganancia de energía de enlace por nucleón, ¿vale? Es decir, se genera una energía debido a este incremento de masa, ¿vale? A través de su pérdida de masa, ¿vale? Bueno, la radiactividad, bueno, según la RAE, es la emisión de radiación por núcleo para conseguir una situación más estable, ¿vale? Hablamos de radioactividad cuando tenemos núcleos de átomos, esos núcleos son inestables, ¿vale? A partir del Z igual a 83 hemos dicho, entonces tienden, por su naturaleza, por la física propia, a conseguir su máxima estabilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues emitiendo radiación, ¿vale? Bueno. La historia, bueno, aquí tenéis un poquito fechas, ya hemos hablado de ello. Hay vídeos interesantes, a ver si pudiera subiros alguno de la historia de la radioactividad. Becquerel fue importante, el matrimonio Curie, descubren el radio y el polonio, que emiten radiación, los tres recibieron el premio Nobel. Rutherford clasifica ya dos tipos de radiaciones, la alfa y la beta, ¿vale? La alfa es una radiación positiva y la beta puede ser positiva y negativa, ¿vale? Nosotros en los problemas siempre sale la negativa, ¿vale? La radiación beta negativa. Y en problemas de Bau también, ¿vale? Entonces, pues al final nos vamos a centrar en la beta negativa, que es un electrón al final. Dice, Becquerel identifica las partículas beta como electrones, ¿vale? Pero que sepáis que podría haber una beta positiva. 1900, Rutherford estudia el torio y observa que sus emanaciones tienen cierta vida media y que la radioactividad decrece exponencialmente. Bueno, pues esto ya es importante, ya me habla de vida media, es decir, los isótopos radioactivos tienen una vida promedio, una vida media, ¿vale? Que se va a poder calcular, ¿vale? Y que la radioactividad decrece no es linealmente, no es una línea recta, es una gráfica, una función exponencial, ¿vale? Que es precisamente la ley de desintegración radioactiva que vemos en los problemas. Y en 1903 Rutherford da nombre a una radiación tercera, que es la gamma. Y bueno, aquí pues en 1950 se detecta el neutrino. Bueno, vamos a pasar ahora ya a lo importante, ¿vale? Que son los tipos de radioactividad.